Señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a seguir con el estudio de la materia del Libro Civil 2, Derechos Civil y Bienes. Para el efecto, vamos a ir hablando de los modos de adquirir el dominio, que en sí son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Como ustedes observarán en el libro segundo, en el transcurso de sus estudios, hemos visto que tanto la sucesión por causa de muerte se regula en el libro tercero y la prescripción en el libro cuarto, donde lo encontramos como un modo de adquirir el dominio y también como un modo de extinguir las ocupaciones. En sí, vamos a ir por la clasificación bizantina como un antecedente. La ocupación, la prescripción y la accesión son modos originarios de adquirir el dominio, y los derivativos son la tradición y la sucesión por causa de muerte. Ahora vamos a ir hablando uno a uno. Primeramente de la ocupación, para luego hablar de la accesión, para luego de la tradición. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es un modo de adquirir el dominio de los bienes que no pertenecen a nadie y cuya ocupación no está prohibida por las leyes ecuatorianas o por el derecho internacional. Son susceptibles de ocupación solo según doctrina los semovientes y cosas inanimadas. Eso es lo que opinan los tratadistas doctrinarios. Respecto a la ocupación de semovientes, son susceptibles de adquirir por este modo los animales bravíos, animales amansados y animales domésticos. Dentro de esta clasificación también entra la pesca, aunque es importante recordar que existe una ley especial que regula este modo de apropiarse de los frutos del mar. Otra clase es las abejas y las palomas, que se someten a ciertas reglas, como cuando abandonan definitivamente sus colmenas y palomares. Y la segunda clase de ocupación es la de las cosas inanimadas, y que es la invención o el hallazgo, que carecen efectivamente de dueño, de las que han tenido dueño, pero fueron abandonadas, llamadas también res derelictae, es decir, abandonadas por el primer ocupante. Y también existe otra que es de las cosas perdidas por el dueño, pero en este caso debe ponerse a disposición de su dueño o ser entregada a la autoridad competente. Así también el hallazgo de un tesoro que no haya memoria ni indicio de su dueño es un hallazgo de cosas inanimadas. Respecto a la accesión es un modo de adquirir el dominio de lo que una cosa produce o de lo que se junta a ella. La accesión puede ser de frutos naturales o frutos civiles. Los frutos naturales son aquellas que da la naturaleza, ayudados o no por la industria humana, y los frutos civiles son los que dan frutos ya provengan de algún contrato, como por ejemplo los cánones de arrendamiento. Las clases de accesión también tienen una amplia clasificación, como la accesión inmobiliaria, ejemplo, el aluvión, la abulsión, el cambio de cauce de un río y la formación de una isla. Y en cuanto a la accesión mobiliaria, tenemos la adjunción, la especificación y la mezcla. Ahora, estimados estudiantes, vamos a continuar con lo que es la tradición. Es otro de los modos de adquirir dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad o intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Para que sea efectiva la tradición, en primer lugar, el tradente debe ser dueño de la cosa tradida. También debe de existir la capacidad, tanto del tradente como del adquirente, y el consentimiento de las partes. Respecto a la capacidad, deben recordar que en el Código Civil se encuentra definido quiénes son incapaces, quiénes son la clasificación que nos presenta la incapacidad son de las personas absolutas y personas relativas. La incapacidad de las personas absolutas son de los dementes, de los sordomudos, siempre y cuando estos no puedan darse a entender por escrito. Y también tenemos la incapacidad relativa referida específicamente a las personas jurídicas o a los menores de edad. Respecto al tema, también podemos decir que la tradición tiene que ser hecha voluntariamente y en relación a las exigencias. Podemos remitirnos a las normas generales de los actos y declaraciones de voluntad que se encuentran en el Código. Como elemento importante es la existencia de un título transnaticio de dominio, como por ejemplo, un título transnaticio de dominio es la compra-venta, la permuta y la donación. Para que sea efectiva la tradición,
debe existir la entrega de la cosa, de donde se generan diferentes clases de tradición como son de derechos reales sobre bienes corporales muebles, de derechos reales sobre bienes corporales inmuebles, de derecho de herencia y de los derechos personales. Otro ejemplo también que tenemos de tradición es la tradición real o ficta, que opera sobre bienes muebles. Esta se verifica cuando se hace la entrega de la cosa o cuando se indica lo que se está entregando. También tenemos, en el caso de los inmuebles, la tradición se hace efectiva elevándola a escritura pública e inscribirla en el respectivo registro de la propiedad donde se encuentra el inmueble. Ya hemos explicado lo que es la ocupación, pero vale recordar que en cuanto a la ocupación opera solo sobre bienes muebles, bienes perdidos, el tesoro, la caza, la pesca, y en sí se refieren a cosas que no pertenecen a nadie. En la accesión tenemos los frutos naturales y los frutos civiles. En este caso estamos viendo los frutos civiles en la diapositiva. Pendientes son aquellos que están, por ejemplo, en un árbol y percibidos cuando son arrancados del árbol y consumidos desde que se consumen. Tenemos el aluvión y la abulsión, que es otra clase de accesión, pero es de suelos. Y la accesión de inmuebles a inmuebles tenemos la adjunción y la especificación, y también la mezcla, áridas y líquidas. En cuanto a la adjunción, nos referimos a que, por ejemplo, con el material de una persona y el material de otra persona hacemos un objeto. Por ejemplo, un anillo con una perla. El oro pertenecía a una persona y la perla pertenecía a otra. Ahí juegan las reglas que son de la accesión, que lo accesorio siempre va a seguir la suerte de lo principal. En este caso, en el caso de que les acabo de poner como ejemplo, tendríamos que ver lo principal, lo que tiene más costo, que en este caso sería el oro. La tradición. En la tradición, como ya les expliqué, intervienen tanto el tradente como el adquirente. Debe haber la facultad, capacidad e intención. La facultad se refiere a que, por ejemplo, yo estoy facultada para vender porque yo soy dueña de esa propiedad. O también puedo hacerlo a través de la persona que me esté representando. Y esta opera tanto en cosas corporales, muebles, como les decía, la real y la ficta, mostrándola o entregando las llaves. La validez. Debe existir voluntad y consentimiento. También en este caso tenemos la condición suspensiva o resolutoria. En cuanto a, también se puede hacer con reserva de dominio. En el caso de una compraventa se la puede hacer con reserva de dominio. Ahora, en cuanto a la existencia de título traslativo o translaticio, como también nos menciona el código, tenemos la venta, la permuta y la donación. Y también testamento, sentencia y particiones. Y esto también es claro y debemos recalcar que se refiere cuando son bienes raíces, y para que se haga efectiva debe ser inscrita en el registro de la propiedad, es decir, hacer la correspondiente inscripción. La sucesión por causa de muerte, como les explicaba, está regulada en el libro 3 del Código Civil. Esto, obviamente, la sucesión por causa de muerte es cuando una persona fallece. El cujus, ¿no es cierto?, es la persona difunta. La sucesión por causa de muerte puede ser universal, singular, testamentaria e intestada. Y la prescripción, como les decía, está regulada en el libro 4 del Código Civil. La prescripción opera tanto en bienes inmuebles como muebles. Un antecedente importantísimo de la prescripción es la posesión, que también la veremos en el transcurso de este recordatorio o de estos estudios. ¿Sí? En sí, la prescripción opera en cosas ajenas y extingue acciones y derechos ajenos. El juez no alega, esto es a petición de parte. Y en este caso, en el caso de los inmuebles es de 15 años la extraordinaria y de 5 años la ordinaria. Y en cuanto a muebles es de 3 años. Señores estudiantes, los invito a seguir participando de estos estudios. Cualquier inquietud que tengan al respecto, estoy a la orden.
Desde ya, muchos éxitos en el desarrollo de sus estudios.